Volvemos a Chile en este bloque para hablar de política. Estamos al teléfono con el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Quique, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar ahí en el micrófono. Juan Manuel, aquí nos dimos vuelta con la primaria tratando de entender de qué se trataba esto. ¿Me puedes explicar, que ya no funcionó, pero consideraban que era una buena idea? Mira, parto por lo básico, Quique. La pregunta que nosotros estamos buscando resolver es cómo le damos un buen gobierno a Chile en un contexto en donde tenemos un Congreso y fuerzas políticas muy fragmentadas, muy divididas. Y lo que hemos aprendido de este gobierno, del presidente Boric, como de los gobiernos anteriores, del presidente Piñera, es que les ha costado mucho gobernar con un Congreso tan dividido. Por lo tanto, en ese contexto es que nosotros planteamos que las primarias son un buen mecanismo cuando distintos partidos políticos, a través de sus candidatos, pueden presentar sus propuestas, sus visiones para Chile, y a través del mecanismo de primaria que la ciudadanía elija entonces a quien quiere que lo represente, pero de esa manera converger entonces distintas fuerzas políticas en torno a una candidatura. Y eso es lo que lamentablemente, por distintas razones, no ocurrió en esta vez, ¿verdad? Y por eso es que no estamos yendo a primarias. Ya, ¿y por qué se cayó la primaria? Porque yo lo estuve reporteando desde que surgió esta idea, que surgió la semana pasada, a principio de la semana pasada. Fue Chaguán el primero que la instaló en los medios, luego vinieron conversaciones, hasta el jueves o viernes se hacía, pero esto capotó ayer. ¿Qué ocurrió entre medio? Mira, lo primero, Quique, es que hubo partidos políticos que no estuvieron disponibles a participar de una primaria, partidos que hoy día participan de la oposición y que por lo tanto hacía sentido tener una conversación con ellos en torno a buscar mínimos comunes que nos permitan dar gobierno a Chile. Y bueno, no estuvieron disponibles. Hubo otros que sí manifestaron interés y disposición, como fue el caso de demócratas, pero básicamente porque no estaban constituidos en todo Chile, no pudieron tampoco presentar un candidato. Entonces, la primera opción, que era llevar distintos partidos políticos, no fue posible, producto de esto que te estoy contando. Luego dibujamos distintos escenarios dentro de Chile Vamos, y uno de ellos tuvo que ver con qué pasa si cada partido de Chile Vamos llevaba un candidato distinto. Y eso fue lo que estuvimos en los últimos días, que hoy día lamentablemente cualquier conversación que uno tiene privada, que es muy propio de la política, poder, por ejemplo, considerar distintos escenarios, termina todo siendo discutido a final de cuentas por la prensa. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió en los últimos días. Pero ese camino, Quique, la verdad es que no hacía sentido, especialmente en el caso nuestro, en el caso de Evópolis, toda vez que nosotros habíamos hace 4 semanas nomás proclamado nuestra candidata Evelyn Matei con un 99% de apoyo en nuestro Consejo General. Entonces, por muy buenos nombres que nosotros pudiéramos tener como partido, la verdad es que no hacía sentido avanzar en ese camino. Claro, te lo pregunto por eso, porque al final, mirado desde afuera, no queda algo magullado el liderazgo de Evelyn Matei, y te lo pregunto porque se conversó a partir de la idea de la primaria durante 5 días que había que desproclamarla, que Chaguán dijo mi candidata es Matei, pero igual voy a ir a primaria. Entonces la verdad que digo magullada personalmente ella, pero también magullada la capacidad de orden de Chile Vamos, de ordenarse y no tirar una idea a correr y que esa idea dure apenas 4 días. Bueno, pero es razonable, Quique, y es serio poder discutir distintos escenarios, y eso es lo que estábamos haciendo. Como te digo, una lástima que eso termine trascendiendo a la prensa, porque da esa sensación de desorden, pero todo lo contrario. Es lo propio que hay que hacer en política y en realidad en cualquier actividad humana, ¿verdad? Discutir distintos escenarios de futuro, distintas posibilidades y evaluar los beneficios y los contras que tiene cada una de esas alternativas, y eso fue lo que hicimos. Ahora, respecto del liderazgo de Evelyn, todo lo contrario. En esta conversación de la que ella también era parte, en algún minuto es ella quien zanja y dice, miren muchachos, acá no se cumple la condición básica que hemos buscado, que es que hayan distintos partidos políticos que no hubieran convergido ya, porque la verdad es que Chile Vamos en esto ya había convergido, ¿no es cierto? Entonces distintos partidos políticos que puedan converger a través de este mecanismo, y como no se está cumpliendo eso, vamos para adelante, vamos a primera vuelta, no le demos
no sigamos debatiendo sobre esto, se zanja la situación, no vamos a primaria y vamos derecho a la primera vuelta y a la segunda vuelta de diciembre en el fondo. Y lo que viene ahora, y hace un cambio de giro en eso, y a lo que todos nos alineamos muy rápidamente, es recorrer Chile, y de hecho ya lo está haciendo, hoy día está en Atacama, Evelyn Matei, es presentar a los equipos de campaña, partiendo por quien va a tomar la jefatura de campaña, que eso esperamos ocurra en los próximos días, y luego seguir dando a conocer las propuestas que tenemos para construir un mejor país desde el sector. Oye, Juan Manuel, este jefe de campaña va a ser una especie de generalísimo, ¿no? O generalísimo, mira, no sé. Efectivamente, él o ella cumple ese rol, cumple el rol de hacerse cargo de toda la ejecución de la campaña en el día a día. Es un rol muy intenso, 24/7, pero que no está solo en eso, también lo apoyan los partidos, lo apoyarán también algún consejo que creemos desde el mundo político, con personas que puedan apoyar ese rol, en el entendido que es un rol que tiene que lidiar, ¿verdad?, con muchos actores distintos y que por sobre todo tiene que ser capaz de cómo muestra lo que le queremos proponer a Chile a la ciudadanía de una manera nítida. Eso lo va a nombrar, me dices tú, los próximos días, eminente. Eso sí debiera venir en los próximos días. Ya no quiero poner ni plazo ni nada porque me ha pasado aquí que yo mismo me aprieto los dedos con eso, pero efectivamente eso es lo que viene ahora. Como te digo, mirar a noviembre, recorrer Chile, presentar los equipos y seguir con las propuestas. Suenan varios nombres, dan vuelta. Suenan varios, tú me vas a decir que todos no. Yo no te voy a adelantar ninguno, Quique, efectivamente. Oye, y el tema de cómo van a asumir esto que era como un mantra que se repetía, no, sin primaria vamos a estar fuera de la discusión de la agenda durante mucho tiempo, mientras el oficialismo tiene una primaria que suena competitiva, suena atractiva en términos de medios, van a tener franja electoral gratuita en la tele, que no es menor. Entonces, ¿cómo se arreglan para competir con esa exhibición? Mira, no nos olvidemos, Quique, que al 95% de Chile, cuando tú miras las encuestas, no les importa la discusión política, para bien o para mal, ¿ah? Pero lo cierto es que cuando están escuchando de política cambian programas como este, la verdad. O cambian la tele, etcétera. Entonces lo importante es ir a conectar con ese mundo a partir de sus dolores, de sus inquietudes, de sus frustraciones y de la esperanza que trae nuestra propuesta de que van a poder tener una vida mejor con un gobierno nuestro. Y por lo tanto, la tarea nuestra está en eso, en conectar con ese mundo, y eso se hace por de pronto en la calle, como te decía, recorriendo el país, pero también a través de otras formas de conexión, como por ejemplo las redes sociales. Entonces, en ese sentido nos va a implicar un trabajo importante de construir eso, porque efectivamente es cómoda la franja en el sentido de que está establecida, te genera en sí mismo una carta Gantt, etcétera. El día 1 tienes que entregarle al Consejo Nacional de Televisión tu primera pieza y suma y sigue, ¿verdad? Eso no va a estar, pero nada quita, y todo lo contrario, ya estamos trabajando en ello, de que vamos a tener nuestra propia carta Gantt con nuestra propia forma de recorrer Chile y de darle visibilidad a las propuestas nuestras, que son finalmente las que creemos que van a conectar con la ciudadanía. Estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Devópilo y partido que forma parte de Chile Vamos, que ayer anunció que no va a haber primaria. Juan Manuel, el tema de la entrevista que dio Evelyn Matei con Checho Irane, que se refirió al golpe militar, yo a mi modo de ver no es un tema zanjado, porque esa pregunta va a salir sí o sí en los múltiples debates, las múltiples entrevistas que es la candidata de acá en adelante. Tal como a Janet Jara, los periodistas le vamos a preguntar de Cuba y de Venezuela. ¿Cuál esperas tú cuál debería ser la posición de Chile Vamos y su candidata respecto de ese tema? Tener un término que parece que en este caso, porque buena parte de la derecha reconoce eso, que no fue afortunada los términos en que se refirió al golpe. Mira, dos cosas, Quique. Lo primero, los ejes de esta campaña y de esta elección no van a estar en el pasado.
Todo lo contrario, están en el futuro, están en el país que queremos construir, está en cómo salimos del estancamiento y volvemos a dar esperanza de que Chile es, o sea, puede ser un país seguro para vivir y un país seguro para trabajar y para crecer, lleno de oportunidades. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que poner el foco y la energía más que mirar hacia atrás, especialmente para personas de mi generación, que eso no nos tocó vivir, ¿verdad? Esa etapa de Chile, que sin duda fue una etapa dolorosa y sobre la que aún quedan heridas abiertas. Y lo segundo, Quique, respecto de lo dicho por la candidata, en la tarde de ese mismo día ella publicó un video donde condenaba las violaciones a los derechos humanos y yo me quedo con esa versión de la candidata, con esa versión de la Evelyn Matei. Es también lo que creemos nosotros como partido, la defensa de la democracia y la condena a los derechos humanos en todo evento, aquí en Chile y en todas partes del mundo, y en Cuba y en Venezuela y en todos lados. Claro, porque ustedes son el partido que más podría tener una visión distinta que tiene RN y la UDI respecto de lo que ocurrió en 1973. O sea, los los noté más complicados con el tema, por conversaciones que tuve, fueron precisamente miembros de Evópolis. Efectivamente, Quique, pero como te digo, el foco hoy día no lo tenemos puesto en el pasado, sino que en el futuro. Por lo tanto, todas las diferencias que nosotros podemos tener las conversamos internamente y es el espacio en el que creemos sano de resolver. Ahora, hacia adelante y como coalición, lo importante es qué nos une, cuáles son nuestras propuestas de gobierno, ¿verdad?, para hacernos cargo de la seguridad, para hacernos cargo del trabajo y de las oportunidades en Chile en general. Así que ahí es donde ponemos el acento, Quique. ¿Fuiste o no fuiste uno de los que se apanicó o está apanicado con la idea que Kaiser y Kass vayan a una primaria? O lo que ha sonado también es que Kaiser se baje, apoye a Kast y entre ellos dos en la encuesta suman más que Matei. No, a mí eso no me apanica, como dice Quique, para nada. Nosotros sí tenemos una diferencia importante con ellos, o sea, no compartimos esa forma de hacer política que finalmente se atrinchera y no está disponible a sentarse a la mesa, a negociar, a conversar con otros, porque hemos visto que esa forma de hacer política finalmente no trasciende, no es capaz de hacerse cargo de los problemas. Un muy buen ejemplo es, de hecho, este gobierno. El Frente Amplio tenía esa misma actitud, ¿verdad?, en gobiernos anteriores, hasta antes que les tocara gobernar. El presidente Boric votó en contra todos los estados de excepción cuando era parlamentario. Y resulta que hoy día, cuando gobierna, no solo se da una vuelta carnero en la materia, sino que además tiene el récord de ser el presidente desde el 90 a la fecha que más estados de excepción ha declarado. Entonces eso es lo que ocurre con esos sectores y yo pienso que Chile aprendió de eso y especialmente con voto obligatorio tiende a la moderación, tiende a la sensatez y lo que hoy día yo escucho en las calles, escucho en las juntas de vecinos cuando converso con ellos es que queremos un país sensato. Un país que vuelva a poner foco en las principales necesidades que tienen los vecinos y que trabajen cómo se hace cargo, sin estridencia, sin peleas que no tienen sentido. Vuelvo al punto de republicano, o sea, en seguridad, una de las materias que ellos tanto defienden, ¿verdad?, como una bandera propia, resulta que votaron en contra de la ley Naim Retamal. Solo por llevar la contra, te fijas, porque es algo que ideológicamente está totalmente en línea con lo que ellos hacen. Entonces, esa actitud en política por lado y lado es algo que tenemos que desarraigar y que mi intuición y mi tranquilidad, Quique, es que con el voto obligatorio yo veo que hoy día tendemos a la sensatez y a propuestas políticas que no vayan en esa línea. Ahora, igual van a necesitar los votos de ellos en una segunda vuelta si Evelyn Matei pasa la segunda vuelta. Lo más probable, salvo que ocurra algo que yo creo que no va a ocurrir, pero que por lo menos la encuesta que pasen dos candidatos de derecha. Los de ellos y los de otros sectores también. Efectivamente, quien quiera gobernar en Chile requiere, tiene que tener la vocación de mayoría de poder tener el 50+1 de los votos, ¿verdad? Al menos el 50+1. Y eso hoy día no lo consigue ninguna fuerza política chilena. Por lo tanto, acá por definición, quien quiera gobernar tiene que hacer un llamado a otras fuerzas políticas a buscar mínimos que les permitan trabajar de manera conjunta. Y en eso ha estado Chile Vamos, en eso ha estado Evelyn Matei. Entonces, yo más bien me hago la pregunta al revés, ¿cómo pretenden ellos gobernar si no tienen ánimo o vocación de mayoría? Sí, lo único que es cierto que cambia harto, y te lo pregunto, cambia harto el escenario si es un candidato de esa sensibilidad, si se puede llamar que
Kaiser y Kast tienen un votante que es parecido. A simple vista uno tiende a pensar eso, pero yo creo que el de Kaiser es distinto. Pero así todo, si ellos hacen un pacto, se baja Kaiser, les cambia mucho el escenario político pensando en la primera vuelta. Mira, no, por dos razones, que uno, por lo que te decía antes, que con voto obligatorio vamos a ver que va a haber una moderación. Ya lo vimos en las elecciones municipales del año pasado. Hay una moderación en el electorado y los proyectos de extremos de lado y lado perdieron fuerza. En la votación te estoy hablando. Y lo segundo es que, como bien decías tú, y esto lo vienen ya mostrando algunas encuestas, como la de Panel Ciudadano, por ejemplo, y lo explicó en su minuto Juan Pablo Lavín, de hecho, quien dirige esa encuesta, es que los votos no se traspasan directamente. Entonces, no es correcto que la suma de ambos aplique tal cual, que tú los puedas sumar directamente. Hay votos de Kaiser que incluso terminan yéndose a la izquierda en vez de a Kast, si es que él se bajara en pos de Kast. Y eso ocurre, ¿verdad? Porque la razón por la que algunos votan por Kaiser es por distintos motivos, entre otras por una frustración antisistema que a veces se refleja mejor en el otro extremo que en la persona que ideológicamente tiene más cercana, que podría ser Kast. Entonces, por esa razón, es un segundo motivo por el que a mí no me preocupa eso tampoco, Quique. Estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis. Juan Manuel, lista parlamentaria con demócratas, ¿van a llegar a un acuerdo o no? Bueno, lo estamos buscando. Esto, Quique, tal como la primaria, ¿verdad? Un pacto parlamentario es otro mecanismo más que tenemos para poder buscar acuerdos con otras fuerzas políticas que nos permitan darle un congreso al próximo gobierno que no esté tan fragmentado, y eso es algo que nos importa y que nos interesa. Entonces, cuesta hacer espacios, cuesta esta negociación. Yo no quiero en eso minimizar la dificultad que tiene ese trabajo, pero creemos que es importante y lo estamos buscando, así que esperamos llegar a buen puerto con demócratas en esa materia. Ya, porque ustedes parten de la base que va a haber dos listas de oposición, republicano, libertario, social cristiano, ustedes por el otro lado, posiblemente con demócrata o no, y por el otro lado está la discusión si hay una o dos listas parlamentarias, y eso influye mucho, porque la premisa de ustedes de que dos listas parlamentarias por la oposición no son perjudiciales está relacionado directamente con que por el otro lado también haya dos listas, que es lo más factible, por cierto. No, efectivamente, esto es una cosa matemática, Kiki, por lo tanto, si en uno de los lados tienes a todo el mundo unido en una sola lista y en el otro lado dispersos en distintas listas, le da una clara ventaja a los que están unidos en una. Pero por distintos motivos, en parte por los mismos problemas que tenemos nosotros de poder converger solo en una lista, es que es muy difícil que el oficialismo pueda ir solo en una. Ya es difícil que vayan dos y no me extrañaría que aparezcan tres, porque acuerda que está también amarillo dando vueltas. Entonces, en ese escenario, si nosotros vamos en dos listas, es un buen escenario. Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gracias a ti, Quique, muy buenos días. Chao. Estás escuchando Cuatro Cabezas, el desayuno de ideas de Radio 13C, con Quique Mojica.